Mire, muy interesante la pregunta que hizo Mario. ¿Se podrá en Venezuela armar un fondo de retiro? Ustedes sabían que la mayoría de las personas llegan a la edad de jubilación sin los ahorros suficientes para mantener su estilo de vida. Pues ahora ahorrar para el futuro quizás es una de las metas más difíciles de concretar, pero no es algo imposible. Por eso hay que proponérselo. Y para explicarnos cómo construir un fondo de retiro sólido y dejar atrás esa incertidumbre que siempre está merodeándonos sobre nuestro futuro, nos acompaña hoy la asesora de finanzas Keslin García, que ya es de la casa. Gracias. Y qué bueno recibirte hoy viernes para hablar de este tema. Y lo ven en pantalla. Y ahí está la pregunta. ¿Es posible, Keslin, armar un fondo de retiro? Sí, definitivamente sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Ok, para comenzar, muchos dicen que hay que ahorrar lo que se pueda, pero ¿existe algún porcentaje, quizá ideal, de mi sueldo que debería apartar exclusivamente para esto? Sí. Lo ideal es ahorrar de nuestro ingreso el 10%. Cuando tú lo haces anticipadamente y no de lo que te sobra, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Tú ganas 100, pongamos que ganas 100 bolívares, $100. Tú vas a guardar 10, pero lo vas a hacer antes de hacer cualquier pago, porque te vas a pagar primero a ti. Esa es la filosofía de págate primero a ti. Ok. Guardar dinero para el momento en que lo vas a necesitar, que es en esa etapa de jubilación o en esa edad dorada en la que no vamos a estar productivos como lo estamos hoy. Ese es el dinero que no se toca. Ese es el dinero que no se toca. Del Ese es que el te vas dinero a del olvido. olvidar. Ese es el Exactamente. dinero del olvido. Ese es el dinero del olvido. Entonces tenemos que tener una cuentica de ahorros del olvido. Del olvido, del disfrute del olvido, Ok. con el recordatorio amigable de que tú lo estás haciendo para ti y por ti. Oye, muy Porque importante. muchas personas piensan que ahorrar te priva de la calidad de vida que tienes hoy. Porque definitivamente tienes que guardar una parte, ¿cierto? Ok. Pero lo que no sabemos o no nos estamos dando cuenta es que vamos a disfrutar siempre. Y es la posibilidad que tú te estás dando de disfrutar siempre. De la vida que llevas hoy, mantenerla a lo largo del tiempo. El que ahorra siempre tiene dinero. El que ahorra e invierte siempre tiene dinero. Oye, me encanta. Me encanta tenerte hoy viernes aquí, tomarme el café. Yo sé que ustedes se están tomando el cafecito también junto a todos nosotros, preparando el desayuno, quizás preparando el almuerzo. Keslin, hay muchas personas y considero que es así. El dinero también es energía. Él siempre va y siempre viene. Sí. Entonces es algo que tú también tienes que cuidar. La energía, el entorno. Pero ¿cómo puedo estar yo seguro de que el dinero que guardo hoy me va a alcanzar para vivir dentro de 20 o 30 años? Ah. Son preguntas complicadas. Sí. Yo sé que son preguntas complicadas. Y más en la situación que podemos vivir no solamente en Venezuela. Se vive en muchas partes del mundo y algunos desconocemos en qué partes del mundo, pero se está viviendo también. Sí. Es un problema, como bien lo has dicho, que se está viviendo a nivel mundial, la falta de recursos económicos en la etapa de jubilación. Y hay una estructura, ¿ok?, que nos da la guía de cómo hacerlo. ¿Cuál es esa estructura? Que yo pueda definir con qué monto quiero vivir. Ese es el ideal. Vamos a partir del ideal. Es ponernos a soñar y pensar cuál es la calidad de vida que yo quiero tener a lo largo del tiempo. Entonces, en función a ese número, tú vas a sacar tu presupuesto del año. Y eso te va a rendir un año, ¿cierto? Ok. Y tú lo vas a multiplicar por un número determinado de años. ¿Cuál es ese número de años? Por lo menos 20. Porque hay un 84% de probabilidad de llegar a la edad de retiro, que es a los 65 años, en algunos países es a los 70, ¿ok? Ya se está extendiendo porque Correcto. realmente vivimos mucho. Entonces, si yo llego a los 65, ¿cómo vivo? La estructura es ¿cómo vivo 20 años más? A los 65 quizás no estoy trabajando o no estoy generando la misma cantidad de ingresos que generas. ¿Qué edad tienes hoy? Yo tengo 33, la edad de Cristo. Ay, qué bello. Bueno, a los 33 años tú estás en plena etapa productiva, pero no va a ser igual a los 53 y no va a ser igual definitivamente a los 65. Entonces es prepararnos ahora a los 20 y 30 o más, porque siempre se puede hacer algo, para esos 20 años siguientes en promedio. Hay gente que Correcto. vive más. Mi abuelo tiene 98 años. Entonces Wow. la expectativa de vida son 38 años más para mí. Eso es lo que todos tenemos que ver. O sea, no seguir evadiendo el lo puedo hacer más adelante, porque si uno tienes va como que- ahorros... sí, uno va Sí. empujando el momento. Claro, y adicionalmente que si lo haces a través de herramientas que te permitan ganar un interés
que es el interés compuesto, que el dinero trabaje para ti, vas a tener más dinero de lo que ahorraste al final. Claro que sí. O sea, eso se va a ir capitalizando, ese interés se va a capitalizar y tu fondo va a ser mayor. Y tu renta, que es importante eso, tener una renta fija para ese momento. Porque hoy en día existen muchos instrumentos que generan un rendimiento, pero eso es para aumentar un patrimonio. Pero también está sujeto a muchos riesgos. No quiere decir que no se haga, pero tenemos que tener en cuenta que también debe haber una renta fija. Así como el Estado nos proveía de una jubilación, bueno, esta es la que tú te vas a crear. Claro Esa que sí. renta fija te la creas tú. No, y te voy a decir algo, yo acabo de decir algo, hay que ser responsable con lo que uno está diciendo, ¿no? Sí. Sobre todo porque uno tiene que enseñar con el ejemplo. Yo decía aquí que, bueno, que tenemos que empujar. No, yo hace un tiempo, incluso lo hemos hablado acá, Sí. empecé a ahorrar porque es que esto es algo que no nos enseñan en la escuela. Sí. No te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Y es una de las cosas y discusiones que siempre tenemos. Ok, ¿cómo manejar tus finanzas? ¿Cómo manejar tu dinero? Empecé a ahorrar. Yo empecé con sobres. Gracias a Dios ya está la cuenta. Y ahí voy, está el Buenísimo. dinero del olvido, el que no miras, el que Excelente. no se toca, Sí. para tener la seguridad a largo plazo. Y si usted aún no lo ha hecho, lo invito a que lo empiece a hacer, porque sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer y cada uno, como decía, idealmente es ese 10%, pero si no Claro. puedes llegar ahora al 10%, comienza a hacerlo con un monto que tú te establezcas. Claro. Y en la medida de que tú te sientas capaz, de que ya esa sensación del logro, como bien lo dijiste, de meter una cantidad de dinero fija en ese sobre, Ujú. te va a hacer querer poner más. Y te voy a decir algo. Te sientes bien, Yo ¿verdad? sé que muchas personas ahorita en casa se estarán respondiendo con lo que acabo de decir. Claro, tú lo puedes hacer porque trabajas en Claro. televisión, debes ganar mucho dinero o está pasando esto. No, es que a la medida que tú vas trabajando o vas consiguiendo un trabajo, o vas consiguiendo oportunidades, tú siempre vas a querer sentirte mejor o querer más. Y yo, para ese ahorro, busco otro trabajo porque Portadas al Día no es mi único trabajo. Claro. Cuando salgo de acá, tengo más trabajo que he buscado y gracias a Dios, bueno, he tratado de estabilizar. Eso es otro tip, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿y cómo se hace? Con el tiempo uno trata de distribuirlo. A veces no nos da tiempo ni de descansar. Pero aquí estamos, ¿no? Y para Sí. eso se trabaja y para eso están los 33. Ese consejo me gusta y te felicito porque lo ideal también es buscar otra fuente de ingresos y que esa fuente de ingresos, si ya tú vives bien, pongamos con el ingreso de Portadas, la nueva puede ser solo para ahorrar e invertir, porque ya tú vives bien, Exacto. ¿ok? Entonces, esa cantidad de dinero la guardas. ¿Qué quiere decir? Que al final del tiempo vas a tener un monto mayor que si estuvieras guardando ese 10%. Es Porque así. en realidad vas a guardar más. Mira, le voy a pedir unos segunditos más a producción, por favor, porque tengo una duda. Y quiero que me ayudes, porque Ok. no te tengo aquí todos los días. A ver, si hoy tengo deudas, ¿debería pagarlas primero antes de empezar a pensar en mi fondo de retiro? ¿O puedo empezar a ahorrar para el retiro al mismo tiempo? ¿Por qué lo digo? Porque yo soy como ansioso. Y a mí o sea, si yo tengo Sí. una deuda y a mí me cae dinero, yo quiero es pagar la deuda. Claro. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es, como bien lo dijiste, pagar la deuda y en paralelo crear el fondo de reserva. Porque si yo no tengo ese fondo de reserva de contingencia ante las eventualidades, vamos a llamarle fondo de tranquilidad, Ok. el fondo de tranquilidad me va a permitir afrontar las cosas que se sigan presentando. Porque ya tú tienes una deuda, que pongamos que la tienes hace 2 años. Pero hoy se dañó algo. No digamos que, para no ser fatalista, ¿no? Exacto. Pero se daña algo que no se dañe pequeñito, nada. que no se dañe nada. Pero si pasa algo, tú vas a tener cómo arreglarlo, porque el fondo de reserva es para resolver. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que si tú no tienes ahora cómo crear ese fondo de jubilación porque tienes una deuda, ese 10% tú lo vas a empezar a apartar, pero lo vas a empezar a apartar para el fondo de tranquilidad. Ok. Y le vas a ir poniendo un poquito más a la deuda. Que hay metodologías para la deuda, eso podemos hablar en otro momento. Claro. Pero sin duda hay que tener el fondo de reserva y luego de pagada la deuda es que voy a empezar a pensar en la jubilación. ¿Y si me caso? Si la situación cambia, por ejemplo, Ajá. llegan los hijos, cambio de trabajo, ¿qué tan difícil es ajustar lo que estoy ahorrando? Bueno, esos son desafíos que nos presenta la vida y que si yo hoy no tengo hijos, tengo que aprovechar el tiempo, 1. Y 2, empezar a pensar si voy a poder, como bien lo dijiste, y qué otras fuentes de ingresos puedo crear. Porque la vida va a seguir aumentando, el costo de vida va a seguir aumentando, ¿ok? Eso no lo podemos controlar. Si puedo controlar
el ingreso que yo estoy en capacidad de generar. Es verdad. Entonces es también fijarse metas, no pensar, bueno, con esto ya tengo y tengo que resolver porque llegaron los niños, reduzco, empiezo a quitar los seguros, quito el plan de jubilación. No, y tampoco es quitar la calidad de vida, es pensar cómo puedo hacer más, cómo No. puedo hacer las dos cosas, que esto sea sostenible. Dice algo importante, el ingreso que soy capaz de generar. Yo recuerdo, y lo comparto y con esto me voy a la pausa, que en pandemia hasta chocolates vendí. Wow. Yo hacía bombones rellenos y les vendía a mis amigos cercanos. Y corbatas, esta es una. De ¿Tú mi propia haces marca, corbatas? me puse yo, busqué la manera y vendía corbatas y hasta el delivery hacía. Por eso es importante recordar lo que es el significado del trabajo, ¿no? Y ser honestos con lo que hacemos. Pero esas entradas o esos ingresos que tenemos, que también nos sirvan para darle mayor calidad de vida y larga vida a esos ahorros.